y aún menos es capaz de hablar con naturalidad, de generar una idea y de expresarla de manera automática. Esto es normal, pero entonces es lo que nos lleva a pensar si realmente ese método de estudiar gramática por muchos años es el ideal. Hola, mi nombre es Fátima Oñate y en este canal ayudo a las personas a aprender idiomas y los invito a viajar conmigo. Ahora en este video quiero darles un poco mi punto de vista sobre un tema que siempre ha sido un debate entre las personas que quieren aprender un nuevo idioma. Y este debate básicamente es si el método tradicional en que nos enseñan un idioma, ir a la escuela y aprender reglas gramaticales, es la mejor ruta, la mejor idea para aprender un idioma, o si realmente es tan terrible como algunas personas lo hacen ver, especialmente ahora en redes sociales. Si has buscado escuelas, digamos, de inglés o de aprendizaje de idiomas, a lo mejor te empezó a aparecer publicidad de un chavo que él no es nativo de español, pero que lo habla muy bien y que sale quemando unos libros de gramática, diciendo que estudiar gramática nunca te va a llevar a hablar un idioma con fluidez. Quiero decir de entrada que yo estoy parcialmente de acuerdo con esta ideología. En otros videos explico que para mí hay otros métodos que te ayudan a mejorar más rápido el aprendizaje de un idioma en lugar de solo enfocarte en la gramática, pero no estoy diciendo, no tengo una postura tan radical de decir que la gramática no te sirve y que enfocándote en gramática nunca vas a llegar a hablar un idioma. Pero pensemos un poco en qué hace una persona que quiere aprender, digamos, inglés. Primero que hace es que busca recomendaciones de escuelas, ¿no? Digamos que ya encontró una que le han recomendado sus amigos o su familia, o empieza a estudiar en la escuela y empieza muy emocionado, muy emocionada, va a las clases, hace todos los ejercicios, hace todas las tareas, pasa de niveles, pero a lo mejor al cabo de 1, 2 o 3 niveles se da cuenta de que todavía no es capaz de, digamos, entender una canción, entender una película sin subtítulos, no es capaz de entender a un nativo cuando le está hablando y aún menos es capaz de hablar con naturalidad, de generar una idea y de expresarla de manera automática. Esto es normal, pero entonces es lo que nos lleva a pensar si realmente ese método de estudiar gramática por muchos años es el ideal. Y aquí entra un poco una frase de un políglota que se llama Luca Lamperiello, que él, hasta donde yo me quedé, hablaba 16 idiomas. Él dice: un idioma no se enseña, se aprende. No sé si es una frase de él o la encontró en algún otro lugar, pero yo la escuché de él hace muchos años y me gusta mucho porque engloba muy bien esta ideología de que los idiomas son un camino de autoaprendizaje, como casi cualquier cosa que queramos aprender. Algunos de mis amigos me han dicho: oye, enséñame inglés, o ¿cómo le has hecho para aprender? Para mí es mucho más sencillo decirles algunas de las cosas que yo he utilizado y que me funcionaron para aprenderlo, que decir sí, yo te enseño y darles clases. ¿Y por qué creo que esta frase engloba muy bien el proceso de aprender idiomas? Porque un idioma implica la asociación de palabras, implica la interiorización de vocabulario, implica la creación de nuevas rutas neuronales, implica la creación de recuerdos, la habilidad de escuchar y detectar una palabra, en fin, es en sí un trabajo muy propio, valga la redundancia, y muy interno. Con esto entonces tampoco quiero decir que nadie te puede enseñar un idioma. De hecho, lo que quiero decir y de lo que hablo más a profundidad en algunas reglas que he creado en video para aprender idioma, que he escuchado de otras personas, es la idea de que al principio sí sirve ir a la escuela para aprender las bases de un idioma. Y por bases de un idioma me refiero a, por ejemplo, la estructura de las oraciones de un idioma. Si, como en mi caso, tu idioma nativo, tu lengua materna es el español, será mucho más sencillo que aprendas idiomas o lenguas romances como el italiano, el francés, el portugués, porque vienen de la misma familia de idiomas y la estructura gramatical es básicamente la misma. Pero claro, si vas a empezar a estudiar otro idioma como el japonés, el alemán, el chino, el coreano,
donde el orden en una oración simplemente desde ahí es distinto, el verbo se pone hasta el final, etc. Necesitas conocer estas bases antes de empezar a adquirir por tu cuenta nuevo vocabulario, nuevas asociaciones, etc. También por la base de un idioma me refiero a los pronombres personales, a las conjugaciones básicas, al vocabulario también básico. Todo esto es importante construirlo y la mejor manera de hacerlo es con alguien que sea nativo o que sea experto en ese idioma, pero la verdad es que lo más recomendable es que si vas a tomar clases de un idioma que estás iniciando, sea con personas cuyo idioma sea, que sean nativos del idioma que tú quieres aprender. Pero incluso el aprendizaje básico de un idioma debe ir acompañado de autoaprendizaje. Un ejemplo, si tú empiezas a estudiar francés y te están enseñando el presente simple en francés, ya te aprendiste los pronombres y ahora estás viendo el presente simple. Es imposible que en la escuela te enseñen todos los verbos que vas a ocupar para poderte expresar de manera natural en francés. Tal vez te van a enseñar 10 y te van a poner a hacer ejercicios de conjugación. Lo que tú puedes hacer para acelerar ese aprendizaje es buscar otros 10 verbos. ¿Cómo recomiendo hacer esto? Algo de lo que yo hago es forzarme a pensar en el idioma que estoy aprendiendo y no necesariamente ya tener conversaciones muy complejas, sino empezar desde las palabras. Por ejemplo, yendo en la calle, digamos que yo no sé decir la palabra banqueta. Pues entonces a lo mejor lo anoto y después cuando tenga oportunidad o en un diccionario electrónico o en el traductor de Google, lo que sea, busco cómo se dice esa palabra. Ahora quiero saber cómo decir cruzar la calle, por ejemplo, o cruzar la banqueta. Entonces voy a buscar el verbo cruzar. Y ya que en la escuela estoy viendo cómo se conjuga el presente simple de los verbos, pues empiezo a conjugar el verbo cruzar en presente simple o lo que esté viendo en la escuela. Entonces, la idea central que quiero compartir aquí es que no descartes el ir a la escuela durante un semestre, 2 semestres, 3 semestres o 4 semestres. Puede ser menos tiempo, depende del idioma que estés estudiando, depende de tu capacidad de aprender, o puede ser más tiempo. No estoy diciendo que solo vayas ese tiempo y después ya nunca vayas a una escuela. Creo que cada quien también aprende de manera distinta. Pero yo creo que 1 año y medio, 2 años es suficiente para alcanzar, para comprender de manera muy general el idioma, y ahí entonces con estas bases empieza el camino en el que tú tal vez ya no quieres pagar en una escuela, ya no quieres ir a estudiar otra vez ahora reglas que cada vez se vuelven más complejas, porque conforme ves una regla y otra regla, pero lo ves de manera superficial y no has interiorizado esa estructura, cómo suena mejor, en qué momento se usa de manera más natural, pero sigues viendo más y más reglas gramaticales, lo único que ocurre es que es como si solo agarraras pedacitos del idioma, pero al final no eres capaz de integrarlos en una sola cosa. Entonces, con la base del idioma vienen ya otras tácticas que tienen que ver con la deducción de nuevo vocabulario por contexto, con la traducción de textos más complejos, con el que ya escuches material hablado por nativos, material auténtico, donde tú ya puedes entender el 60, 70 u 80% y lo que no entiendes lo puedes deducir simplemente por contexto. Y obviamente otras tácticas más, como utilizar tus tiempos muertos para estar escuchando el idioma, claro, hablar con nativos, si te es posible ir al país del idioma que estás estudiando, que ese es un tema también muy interesante que trataré en otro video, sobre si es necesario ir al país, por ejemplo a Francia si estás estudiando francés, a Italia si estás estudiando italiano, a Corea, para aprender el idioma, o se puede aprender pues desde tu casa, básicamente, especialmente ahora con el internet y con tantas herramientas gratuitas y pagadas a nuestra disposición. Resumiendo un poco la idea del video, ¿es tan terrible estudiar gramática? ¿Es una pérdida de tiempo total? No. Es necesario que si tú ya tienes una base del idioma, si ya tienes vocabulario, si ya has estudiado, si ya puedes entender un gran porcentaje, sigas yendo a la escuela, sigas estudiando de libros de gramática, reglas de conjugación, estructuras. Tampoco lo creo. Creo entonces que una vez que tienes una base suficientemente fuerte y robusta en el idioma,
puedes utilizar otros métodos, digamos, más sencillos, menos estrictos, para mejorar tu habilidad. Especialmente lo que nos pasa a mucha gente es que ya eres capaz de entender. Muchas personas dicen, es que si leo en inglés entiendo todo, pero a la hora de que quiero hablar ya no sé cómo hacerlo. Entonces llega un momento en el que más reglas gramaticales ya no te van a servir para mejorar esas capacidades y tienes entonces que cambiar de estrategia. Y bueno, hasta ahí lo que les quería compartir el día de hoy en este video. Espero haber sido clara, espero que estas ideas les sean de utilidad. Yo sé que es un tema un poco controversial y que a lo mejor hay gente que dirá, bueno, yo sí aprendí 100% yendo a la escuela, yo no estoy de acuerdo con esto, o totalmente estoy de acuerdo. Así que si tienes algún punto de vista, pues puedes dejarlo en los comentarios. Y será muy interesante pues ver cómo cada uno de nosotros ha logrado o está en el proceso de lograr aprender un idioma extranjero. Gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo. Bye bye.